Los apellidos del misterio con heráldicafamiliar.com. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy viajamos a Londres de 1888. Una ciudad, envuelta en niebla, en miedo. Y llega esa carta, ¿no? La famosa Dear Boss, a una agencia de noticias, firmada por quien se convertiría en leyenda, Jack el Destripador. Hoy vamos a meternos en uno de los grandes misterios criminales, pero desde un ángulo diferente, la genealogía. Vamos a indagar en 5 apellidos, 5 nombres clave ligados a los sospechosos principales. Es parte de nuestra serie Los apellidos del misterio. Y para esto nos basamos en un artículo genial del blog de genealogía de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Ya sabéis, la web del Instituto de Historia Familiar. La misión de hoy, ver qué nos cuentan los registros, los papeles, las historias familiares sobre estos posibles culpables. Vamos a ello. El reto es tremendo, claro. Intentar ponerle cara y sobre todo apellido a un asesino más de un siglo después. Sin tener nada confirmado. Aquí es donde la genealogía, se vuelve una herramienta clave. Aunque... Compleja, exacto. Y es que cada apellido nos abre una puerta distinta, ¿sabes? Y cada una con sus propios obstáculos genealógicos. Si te parece, empezamos por el que la ciencia moderna ha puesto otra vez sobre la mesa. Aaron Kosminski, el barbero polaco. La pista del ADN, ¿verdad? Eso sonó mucho. Correcto. Su nombre volvió con fuerza en 2019. Hubo un análisis de ADN mitocondrial de un chal que encontraron junto a Catherine Eddowes, una de las víctimas. Y encontraron una coincidencia, creo que del 99,2%, con descendientes por línea materna de la hermana de Kosminski. Lo que sabemos de él es que era inmigrante judío-polaco, barbero, y que acabó sus días, internado en un psiquiátrico. Vale, pero seguirle el rastro genealógico es un laberinto. El apellido tiene variaciones. Kosminski en Polonia, Kosminski en Londres. A eso le sumas el caos de la inmigración de la época, archivos perdidos o destruidos en Europa del Este. En fin, seguir su linaje con certeza es complicadísimo. Vaya, o sea que la prueba científica más potente que tenemos choca de frente con las dificultades de los papeles, de los archivos. Eso es. Una tensión muy interesante, sí. Pasemos al siguiente. Charles Lechmere. O quizás deberíamos decir Cross. Pues sí, Charles Allen Lechmere. Él fue quien encontró el cuerpo de Mary Ann Nichols, la primera de las llamadas 5 canónicas, las víctimas clásicas del destripador. Y lo curioso es que, al dar su testimonio a la policía, usó el apellido de su padrastro, Cross. ¿Y eso por qué? Bueno, ahí está la cuestión. Podría ser costumbre de la época, algo normal, o como piensan algunos, un intento deliberado de quitarse de en medio. ¿Sabes? Ese alias, claro, complica muchísimo encontrarlo y seguir su linaje en los censos, en los registros del Londres obrero de entonces. Un detalle que, para algunos, alimenta las sospechas. Entendido. Y ahora cambiamos totalmente de tercio. Montague Druitt, abogado, de buena familia, un perfil muy distinto. Sí, un contraste total. Druitt venía de otra clase social, desapareció justo después del último asesinato canónico. Y semanas más tarde encontraron su cuerpo ahogado en el Támesis. Y ojo, que el jefe de Scotland Yard de la época, McNaughton, lo señaló como el sospechoso más probable en un informe interno. Pero desde el punto de vista genealógico, la pista se enfría muy rápido. No se le conoce descendencia directa, así que olvídate de pruebas genéticas hoy en día. Su apellido sí aparece en registros de Dorset, de esa zona, pero poco más se puede rascar para reconstruir su historia personal. Es casi un callejón sin salida. Y de Londres, ¡pum! Salto internacional con Francis Tumblety. Vaya personaje, ¿eh? Desde luego. Un tipo peculiar, un doctor naturista nacido en Irlanda que emigró a Canadá, luego a Estados Unidos, donde hizo fortuna y también acumuló escándalos. Lo relevante es que sabemos que estaba en Londres durante los asesinatos de 1888. De hecho, lo arrestaron por indecencia grave. Pagó la fianza y ¡adiós! Se fue del país pitando. Madre mía. Lo complicado con Tumblety es que usaba muchas identidades. Frank Townsend, J.H. Tumblety. Para rastrearlo tienes que cruzar registros de 3 países: Irlanda, Canadá, Estados Unidos. Buscar en listas de pasajeros, censos, archivos judiciales. Imagínate el lío. Su vida parece una huida constante.
Un reto enorme para la genealogía. Y para terminar este repaso, nos queda James Maybrick. Y ese diario misterioso que apareció mucho después. James Maybrick, sí, un comerciante de algodón de Liverpool. Su nombre salta a la palestra en 1992, cuando aparece un supuesto diario suyo confesando ser Jack el Destripador. Desde entonces, la autenticidad de ese diario es, bueno, un campo de batalla. Expertos en caligrafía, en tintas, en historia, dándole vueltas décadas. ¿Y él? Maybrick murió en 1889, o sea, al año siguiente de los crímenes principales. Se cree que envenenado por su esposa, además. Su vida como comerciante está bastante documentada, pero esa conexión explosiva con el Destripador a través del diario sigue ahí, en el aire. Ni confirmada, ni descartada del todo. Bueno, resumiendo un poco, 5 apellidos, 5 historias totalmente distintas. Kosminski y el ADN contra los archivos perdidos. Exacto. Lechmere y la duda por usar otro nombre. Druid, el sospechoso oficial, pero sin descendencia. Eso es. Tumblety y sus 1000 caras, viajando por el mundo. Y Maybrick con esa confesión escrita que no sabemos si creer. Lo fascinante de todo esto, creo yo, no es tanto descubrir quién era Jack, sino ver cómo la genealogía nos muestra lo frágiles que pueden ser las identidades del pasado. Lo fácil que es perderse en el registro histórico, alias, migraciones, documentos que faltan o se destruyen, huecos en las familias. La genealogía es una herramienta potentísima, sí, pero aquí vemos sus límites. Nos enseña que incluso para figuras tan famosas, la certeza histórica puede ser, bueno, casi un lujo. El misterio sigue, pero entendemos mejor por qué. Ya que el Destripador sigue sin rostro, sin apellido confirmado. Quizás su nombre real esté ahí, esperando en algún archivo polvoriento, en una nota al margen. ¿Qué pieza nos falta? El misterio continúa. Y este tipo de desafíos, son el pan de cada día para los genealogistas profesionales. Claro. De hecho, para quien tenga curiosidad por sus propias raíces, los expertos de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com ofrecen estudios genealógicos profesionales y te aseguro que los resultados de investigar tu propio árbol genealógico, tu historia familiar, pueden ser realmente sorprendentes. Un enigma que sigue atrapando, ¿verdad? Oye, ¿y hay algún otro misterio genealógico, algún apellido con historia o tema de historia familiar que os gustaría que tratásemos? Si es así, dejadnos vuestras ideas en los comentarios. Y nada más por hoy. Hasta la próxima.